Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero compartir con vosotros una reflexión y quisiera invitaros, por favor, a acompañarme a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, la palabra del Señor. Vamos a dar lectura desde el versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 20, la palabra del Señor. Estos domingos de atrás he estado predicando, he estado compartiendo una serie de mensajes basados en el libro de Juan. Vamos a continuar próximamente, Dios mediante, pero aunque no forma parte de esa serie, está dentro de la misma línea. He titulado esta serie de mensajes ¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? Porque a veces el Jesús en el que yo creo no es el Jesús que se me revela en las Escrituras, sino el Jesús en el que yo creo, que puede ser el resultado de la contaminación de lo que a mí me han dicho que es Jesús, o de lo que yo creo y quiero creer que sea Jesús. Nosotros somos fabricantes de ídolos por naturaleza. El ser humano es fetichista. ¿Cuántos al día de hoy siguen evitando pasar por debajo de una escalera? Es inteligente no pasar por debajo de una escalera si hay un trabajador ahí arriba que está cargado de herramientas y de escombros, porque evidentemente si te cae algo en la cabeza, esto trae muy mala suerte, ¿no? Que te caiga un ladrillo en la cabeza. Pero somos fabricantes de ídolos por naturaleza y a veces dentro del cristianismo, el cristianismo es una construcción humana. Jesús no fue cristiano. ¿Te pusiste a pensar que Jesús no fue cristiano? A alguno le está explotando un poco la cabeza con esto que estoy diciendo. Jesús ni fue cristiano, ni fundó el cristianismo, ni vino a promover el avance del cristianismo. Jesús es el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Cristianismo es una formulación humana, es una construcción humana, una manera de interpretar y decir cómo es. Pero esa manera de interpretar y decir cómo es no significa que sea. Y nosotros necesitamos permanentemente ir a la Escritura, porque la Escritura es la que revela a Cristo. Amén. Entonces, en esta serie de mensajes que hemos estado teniendo acerca de qué Jesús es el Jesús en el que yo creo, hemos estado acercándonos a Juan. Juan narra a lo largo de su libro 7 milagros. Y Juan no los llama milagros, los llama señales. Y aunque hoy vamos a leer y vamos a basar la reflexión en la palabra de Dios en el libro de Lucas, aquí también tenemos una señal. Y aquí se nos muestra una señal. Vamos a leer la palabra del Señor. Leemos del 1 al 20. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Volvieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén. Señor, queremos pedir tu bendición sobre tu palabra. Yo quiero pedir en esta hora que capacites mi vida y me uses para poder compartir los pensamientos y el mensaje que has puesto en mi corazón, y que este sea de edificación y bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 12, acabamos de leer, dice: esto os servirá de, ¿qué dice? Señal. La misma palabra, semion, la misma palabra que utiliza Juan para referirse a los milagros, es la palabra que toma Lucas para hacer referencia en el mensaje que le dan los ángeles a los pastores para orientarles a Jesús. Esta señal, este indicativo, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este indicativo, esta señal que reciben los pastores, aparece 3 veces en este pasaje. 20 versículos y aparece en 3 ocasiones esta referencia. Y yo creo, hermanos, que esta no es una referencia de geolocalización. No es simplemente un indicativo que fue para que los pastores pudieran localizar al niño, sirvió para aquel entonces y es todo. Yo creo que esta señal, la señal dada a los pastores, es una señal que al día de hoy nos sigue alumbrando también a nosotros dónde podemos encontrar a Jesús. Yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, hacer una derivación de 3 implicaciones o 3 aspectos que encontramos en este pasaje que tienen que ver con la orientación, la ubicación de dónde los pastores encontrarían a Jesús. Por eso titulé la palabra de Dios, el Jesús anunciado a los pastores. Este Jesús anunciado a los pastores es un Jesús que también se nos anuncia a nosotros. El lugar en el que los pastores encontraron a Jesús también es un indicativo de dónde nosotros podemos encontrar a Jesús. No es casualidad esto. ¿Quiénes eran estos hombres? La forma en la que se les apareció el Señor, las circunstancias, también tiene enseñanza para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a revestir de toda una cantidad de formas y de folclore lo que concierne al nacimiento del Señor Jesús. Postales, ideas, añadidos, fotos, imágenes que vienen a nuestra mente. Creo que necesitamos más y más acudir al texto de la palabra del Señor y encontrar
en cómo se nos revela y se nos manifiesta el Señor Jesús en las Escrituras para poder vivir orientados hacia Jesús. Una señal tiene el objetivo de guiar en una determinada orientación. Una señal tiene el propósito de promocionarnos, de orientarnos, de acercarnos. La señal no es un destino final, la señal es una orientación. Juan hace mucho énfasis al respecto. Los pastores siguieron esta señalización y creo que nosotros también necesitamos seguir esta orientación. Lo primero que veo en la palabra del Señor en todo este pasaje, o que yo quiero destacar, es que el Jesús anunciado a los pastores, es el Jesús que se identifica con la fragilidad humana, con aquellos que están en situaciones de fragilidad, de quebrantamiento, de riesgo, de precariedad, de riesgo de exclusión, de rechazo, aquellos que no son esperados. El Jesús anunciado y señalizado, y este indicativo: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, algo que para nosotros ha lamentablemente llegado a formar parte del folclore navideño. Y al hacerlo, ha perdido la profundidad, la crudeza, lo contundente que esta frase señala. ¿Cuántos ya estuvieron alguna vez en un pesebre? ¿Cuántos estuvieron? ¿Alguna vez estuviste en un pesebre, en un lugar donde duermen los animales? Mi familia es de León, del norte de la península. Yo me acuerdo cuando por primera vez conocí a mi familia. Esto fue en el año 86, 1986. Mira que ha pasado tiempo ya. Yo nunca creí que iba a decir esto que estoy diciendo ahora, porque estas cosas las decían los viejos y ahora las estoy diciendo yo. Hace como 40 años atrás conocí a mi familia, ¿no? 86, 96. Gracias, mira, me has dado la alegría del día, me diste. 30 y pico de años. Bueno, son años ya así todo. Pesebre en el norte de la península, como en muchos lugares del mundo, los lugares donde están los animales se utilizan como... en torno a los animales giraba toda la vida. Y era una cuestión de vida o muerte literalmente. Aquella familia que lograban tener una infraestructura tan humilde como esta, de poder tener un pesebre, una casa, una estructura, tener animales que garantizaban su sustento, su subsistencia, y en invierno la calefacción. Porque si habéis notado y visitamos lugares fríos, como los lugares de donde proviene mi familia, en el norte de la península, en León, cerca de la montaña, frontera con Asturias, inviernos donde la nieve incomunica todas aquellas aldeas y aquellos pueblos con 1,5 metros, 2 metros de altura. El tener una casa con animales, los animales estaban debajo y la vivienda estaba arriba, porque los animales calefaccionaban. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, ya la vivienda de mi familia estaba aparte y ellos tenían el establo con los animales allí, pero entré al establo y estaba un tío mío, tío Vicente, que ya falleció, ordeñando una vaca, y cuando me vio, él era un experto, ordeñaba a mano todo el tiempo, giró la tetilla de la vaca, apretó fuerte, apuntó y me recibió con un chorro de leche en la cara. Bueno, yo entré, aquello olía a pesebre. ¿Cómo huele un pesebre? Te hace arder los ojos, el olor, las feromonas se vuelven locas. Todos los olores que hay allí son tremendos. Cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en la narrativa bíblica, Jesús nació en un establo. Y un establo puede ser un lugar bonito, pintoresco para ver, interesante, pero no es desde luego el lugar adecuado para que venga al mundo un bebé.
Jesús nace en un contexto de extremo riesgo de salud. Jesús decide, no es casual, no es fortuito. Jesús decide, el Dios creador del universo, decide encarnarse, vestirse nuestra piel en estas condiciones. Pero cuando nosotros miramos la narrativa bíblica, vemos que el nacimiento de Jesús se da en un contexto de extremo riesgo familiar. Meses antes, José había estado pensando y valorando seriamente si iba a seguir adelante con el noviazgo y la formación de esta familia o no. Yo estos días estaba pensando en esto y estaba pensando que Jesús corrió un alto riesgo de ser hijo de madre soltera. ¿Habéis pensado esto alguna vez? Jesús corrió el riesgo, se colocó en la situación, en la exposición de convertirse en hijo de madre soltera. Y de hecho, para muchos fariseos y muchos religiosos de la época, ellos estaban convencidos que efectivamente así era. Y así lo juzgaban y le decían, nosotros sabemos cuál es tu situación. Tú naciste del todo en pecado. Tú eres hijo de fornicación. Está registrado en los evangelios. Esa señal dada a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, no es una señal simplemente de ubicación geográfica. Señaliza que Jesús se identifica con los excluidos, con los que son ninguneados, ignorados, apartados, no tenidos en cuenta. Jesús se convirtió en un niño desplazado, en un niño refugiado. Jesús entiende lo que están viviendo hoy en día hermanos nuestros de nuestro mismo género, de la raza humana, hermanos nuestros en la carne, en Centroamérica, en Europa, en Oriente Medio. Jesús entiende a los refugiados sirios. Jesús los entiende porque Él se convirtió en un desplazado, en un refugiado. Y Él decidió encarnarse en estas circunstancias. Por eso, el Jesús anunciado por los pastores es el que se identifica con esta fragilidad. Y hermanos, no nos confundamos. Nosotros podemos presumir de mucha seguridad hoy en día, pero nuestras mayores seguridades probablemente se convierten en nuestras mayores flaquezas. Aquello de lo que nosotros nos podemos jactar como garantía de nuestro futuro, no es verdad, no es garantía de nada. El respiro próximo lo vas a dar porque Dios te conserva la vida. Y solo por eso, ¿sí o no? Jesús se identifica con la fragilidad humana, con el quebranto, con las situaciones críticas. Jesús nace en... La vida de Jesús, humanamente hablando, está como enmarcada en este contexto de precariedad. Nace en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y después de ser retirado de la cruz, es sepultado en un sepulcro prestado. No tenía ningún tipo de garantía de deceso, ningún seguro de defunción. Ese es el Jesús que a mí me señaliza el indicativo que le da los ángeles a los pastores. Un Jesús que se identifica con nuestra fragilidad, con nuestro quebranto, con nuestra debilidad, con nuestra pobreza, con las circunstancias humanas. Hermanos, si tú estás viviendo momentos difíciles, ten por cierto que Jesús te comprende, Jesús te entiende. Y lo que es débil para Dios no es ningún problema. Él tiene toda la sabiduría, todo el poder, toda la gracia, más que suficiente para levantar nuestras vidas. Este pasaje a mí me
me plantea el hecho de que Jesús, el Jesús anunciado a estos pastores, es aquel que también se identifica con los humildes, se identifica a los humildes y se comunica y se expresa en humildad. Viene a mi mente cuando pienso en esto, cuando pienso en esta realidad. Él decide desvestirse de su poder. Jesús podía el Señor haber decidido hacer su aparición en el territorio humano en la condición de un hombre maduro, independiente, realizado, acabado. ¿Podía o no podía haberlo hecho? De encarnarse, ¿por qué se encarna en un bebé, en unas condiciones de desplazamiento, en una circunstancia de riesgo, de exclusión, de madre soltera, de refugiado, de tener que estar en el contexto de un censo, lejos de su territorio ordinario, porque Jesús se cría en Nazaret? Luego esto es una cuestión de un puro trámite, en medio de un conflicto geopolítico entre dos tiranos como Augusto César y Herodes, que estaban haciendo un censo simplemente para ver qué capacidad de recaudación había en los territorios dominados por el Imperio Romano. Todo esto lo escoge el Rey y el Señor del universo para venir a encarnarse y ponerse en nuestra piel. Y Jesús podía haber decidido perfectamente, Dios podía haber decidido encarnar a su Hijo en la condición de un ser humano pleno, completo, autosuficiente, independiente, libre, pero no. Lo hace en la condición de un bebé indefenso que viene a nacer en un pesebre. Esto a mí me llama tanto la atención y me confronta con nuestra condición humana tan reticente. La humildad no es un bien en auge hoy en día. Y Jesús Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero no humilde de maquillaje, humilde de corazón. Humilde de corazón. No humilde de apariencia, humilde de corazón. Aprended de esta humildad. Aquel Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Hermanos, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios en Jesús se desviste de todo su poder, se despoja de todo su poder y se viste de toda nuestra condición humana. Jesús se humilla, se anonada, se hace nada. Hoy en día muchos suscriben teología. Es fácil adscribirse a las teologías de la prosperidad, a las teologías del poder, a las teologías del éxito, a la teología de la omnipotencia, a la teología de la imposición, a la teología armamentística de la victoria, de la guerra, del triunfalismo. Es fácil y es atractivo. Pero yo en Jesús y en la señal que veo en la palabra del Señor, veo a un Jesús que se adscribe a la teología de la humildad, a la teología de el desvalimiento. Pablo en 1 Corintios 1:26 exhorta a los hermanos y dice, mirad hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, mirad que no sois muchos, ¿qué dice? No sois muchos sabios, entendidos, poderosos, según los criterios humanos, sino que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es. Qué bueno es que en estos días y en esta finalización de este año 2018, nosotros no reduzcamos el mensaje de la Navidad y el mensaje que nos señaliza y nos orienta a vivir en pos de Jesucristo, a una liturgia en torno al domingo más cercano al 24 de diciembre, sino que vivamos todos los días de nuestra vida y todo este año 2019 orientados a seguir los pasos de Jesús.
Y el Jesús que nos muestra las Escrituras es este Jesús. Este Jesús que se identifica, se acerca, se pone los zapatos de los débiles, de los frágiles, de los que tienen la osadía de humildemente oír su voz y seguir sus pisadas, obedecer a su llamado, caminar en pos de Él. Aquellos que confían y se fían del Señor. Aquellos que, como hizo Jesús, son personas que están dispuestos a que la humildad del Señor sea su ejemplo. Y no nos confundamos, porque este Jesús no es un Jesús impotente, todo lo contrario, es un Jesús todopoderoso, todo suficiente. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Pero ¿para qué usa Jesús su poder? ¿Sabes para qué lo usa? No lo usa para que Dios sea su siervo. Convierte estas piedras en pan. Lánzate de aquí arriba. ¿Sabes para qué usa Jesús su poder? Lo usa para perdonarnos. Lo usa para amarnos. Lo usa para curarnos. Lo usa para resucitarnos. La palabra de Dios dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Y quien no tenga esta revelación sigue muerto y sigue buscando salvar su vida por las ofertas y las vías de salvación que oferta este mundo. Pero qué bueno es saber que este Jesús, que es todopoderoso, utiliza su poder no para condenar, sino para salvar. Amén. Para acercarse, para identificarse con nuestra condición, para levantarnos. En tercer lugar, el Jesús que es señalizado a los pastores, el Jesús anunciado a los pastores, mostró que venía a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros y abrir el camino de sus seguidores a seguir su ejemplo. Acompañadme de manera particular al versículo 11. Este versículo es un versículo sumamente interesante porque este versículo encierra una verdad que muchas veces nosotros no hemos considerado adecuadamente o suficientemente. Versículo 11, el anuncio dado a los pastores dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Soter en griego, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo, Señor, Salvador, Cristo y Señor. Este título de Jesús está directamente vinculado con su muerte. Está estrechamente vinculado con su muerte. Este título dado por parte de los ángeles a los pastores en ese contexto era una sentencia de muerte sobre el niño Jesús. Y no solamente porque desde el punto de vista teológico nosotros entendamos que Jesús dio su vida para perdonar nuestros pecados y tenía que dar su vida para perdonar nuestros pecados. No solo por esto, lo digo por algo mucho más cercano, mucho más inmediato, que tiene que ver con las circunstancias actuales. Este título era un título reservado exclusivamente para el emperador romano. Los pueblos subyugados por Roma llamaban al emperador, Augusto César en este caso, lo llamaban Salvador, escogido por los dioses, y Kyrios, Señor. Era el dueño total y absoluto de la vida de todos aquellos que estaban bajo su imperio. De manera tal, hermanos, de manera tal que llamar a un niño recién nacido en una de las regiones subyugadas por el Imperio Romano, en un pueblito de allí de Palestina, cerquita de Jerusalén, llamarlo con el título con el que se llamaba al emperador romano era una sentencia de muerte. Y quiero decirte
en el nombre del Señor que todos aquellos que hemos decidido o hemos tenido revelación de Jesucristo a nuestras vidas y le hemos recibido y reconocido, más que recibido, a mí me gusta la expresión reconocer como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él lo es, lo recibas o no lo recibas, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues digo, todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, estamos sentenciados a muerte. El que quiera salvar su vida, la perderá. El hombre sin Cristo vive queriendo salvarse. El Evangelio nos salva de querer salvarnos. El Evangelio, una de las primeras cosas que hace es salvarme de mi intento de querer salvar mi vida. Y me da revelación de que yo he sido alcanzado y salvado por Cristo. El único que me puede salvar es el Salvador, es el Señor, es Cristo. Y aquellos que entendemos que como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas y a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces entendemos que esto es el genuino Evangelio. Esta semana en una conversación en casa hablábamos con Jonatán, con nuestro hijo, una conversación que yo estoy seguro que ni él ni probablemente nadie de los que estábamos hoy en la mesa valoramos el alcance y las implicaciones que tiene lo que estábamos conversando. Pues resulta que la novia Isa le regaló hace tiempo atrás, le gustaba una cruz y le regaló una cruz muy bonita, una crucecita muy sencillita, que tiene justamente grabado esta cita, Filipenses 2, del 5 al 8. Y yo se la pedí para verla porque no la había visto de cerca y era muy curiosa la cruz. Y nos pusimos a hablar de eso. Y me dijo, papá, ¿sabes que hay países hoy en día, mientras nosotros estamos aquí sentados disfrutando de este tiempo precioso, tranquilos, adorando al Señor en libertad, vamos a salir de aquí dentro de un ratito, vamos a ir a casa, a compartir la mesa con nuestras familias. Hoy en día hay hermanos nuestros en determinados países en Oriente, a los cuales cuando se enteran que son cristianos, les tatúan una cruz. Y les tatúan una cruz aquí. Y esa cruz que les tatúan aquí no es una cruz de adorno como la que nosotros llevamos colgada en el pecho o en cualquier lugar. Esa cruz es una cruz que los convierte en objetivos. Nosotros usamos esa cruz como un símbolo ornamental. Hermano, yo le pido al Señor que me dé revelación en mi corazón, en mi interior, en mi mente, en mi espíritu, de que seguir a Jesucristo, abrazar la cruz de Cristo, convertirme en cristiano, en seguidor de Jesucristo, implica tener revelación de que yo estoy llamado a seguir las pisadas de Jesucristo y a dar mi vida por otros. Muchos hogares, muchos matrimonios, muchas paternidades, muchos ministerios, muchos servicios serían totalmente diferentes si nosotros entendemos la implicación de esta verdad. Porque mucho de lo que nosotros hacemos en el fondo tiene la expectativa de cosechar algún beneficio para nosotros. Ese título que le pusieron a Jesús, que fue anunciado a los pastores, este es el Salvador, Cristo, el Señor. No era simplemente un título bonito, era una sentencia de muerte. Pero ¿sabes? La muerte no es tan poderosa como el amor de Dios. El Señor se levantó de entre los muertos y en Él nosotros tenemos victoria y somos más que vencedores en Jesucristo.
Quiero concluir con un pensamiento que el domingo pasado prediqué sobre este mismo pasaje, otro mensaje, porque este pasaje es un pasaje que a mí me apasiona, todo este escenario, todo lo que describe aquí. Pero concluía con este mismo pensamiento que quería también recuperar para compartir con vosotros. Dice el versículo 7 que dio a luz de esta forma tan sencilla, dio a luz a un hijo, su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y añade, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y la reflexión que el Señor me provocaba con este apunte, que puede parecer, una vez más, un detalle anecdótico, irrelevante. No había lugar para ellos en el mesón, nada más. A mí me movía a pensar cuál es mi estilo de seguimiento de Jesucristo, cuál es mi estilo de acogimiento de la vida de Cristo, estilo mesón o estilo pesebre. El estilo del mesón es el estilo de una infraestructura, un lugar, unos recursos, unas energías, un tipo de servicio que se da para acoger y recibir a los peregrinos, los que van, vienen, pasan, pero que tiene límite, que dice hasta aquí. Lamentablemente, a partir de aquí tenemos que cerrar la puerta, no podemos hacer más. Por el contrario, el pesebre es ese lugar de tal humildad, de tal precariedad, de tal condición de sorpresa, inesperado, pero que a pesar de eso está en condiciones de permitir que la vida de Dios se manifieste. A veces nuestras iglesias, a veces nuestro servicio, a veces nuestro ministerio puede tender a parecerse más al mesón que al pesebre. Y yo le pido al Señor, mi oración es que mi corazón, mi vida, a pesar de que pasen los años, a pesar de cualquier cosa, se pueda parecer y mantener fresco en la disposición de ser un pesebre. Pesebre dispuesto para acoger, para recibir, para ser sorprendido por algo inesperado. La vida de Dios se quiere manifestar en nosotros. Amén.